Bueno, la secuencia narrativa es una organización, digamos, de la información que nos permite extraer del texto los hechos principales y nos permite también tenerlos organizados de una manera cronológica. Por ejemplo, en este capítulo que estamos leyendo ahora, si yo no les hubiera explicado que, o sea, no hacíamos referencia al capítulo anterior en el que sabíamos que Lucas Baden había muerto, la secuencia narrativa hubiera quedado como incompleta porque necesitábamos ese detonante para las dos situaciones. Primero, para que no se pudiera enviar la carta en la que decía que Dentolini no pasaba de grado, porque el director que la envió, que le iba a enviar, lo destituyen, digamos, tras la muerte de este chico. Y la otra situación del capítulo es que por la muerte de este chico es que le piden ayuda a Dentolini para poder eh, pasar al parque, ¿sí? Entonces, acá, como dice acá la placa, dicen todas las historias, las acciones ocurren en un tiempo determinado y suceden a continuación una de la otra. En algunos relatos los hechos aparecen en el orden en que sucedieron, es decir, cronológico, pero en otros hay un orden no cronológico. Acá en general lo que hace el texto es ir de manera cronológica, pero nos va haciendo excursos, es decir, nos va llevando hacia atrás constantemente para que entendamos qué es lo que ocurrió antes para llegar a esa situación, ¿sí? Incluso en el mismo capítulo que estamos leyendo ahora, cuando le ofrecen, por ejemplo, los chocolates a Dentolini para que lo ayudaran para que ayudara con alguna idea para pasar al parque, dice en un momento, se los leo y después ustedes lo van a encontrar en el texto, pero para que se ubiquen. Lo de los chocolates posiblemente no fuera, o sea, el hecho de que le gustaran tanto, porque durante años acumuló las cajas intactas, sin probar ni uno, aunque muchos hoy adultos que pasaron por el Valdesarre, incluso ancianos, continúan aseverando que a Dentolini lo desquiciaban los chocolates. Eso es un párrafo que está incluido ahí en el medio de la descripción, en donde le iba explicando por qué finalmente Dentolini acepta ayudar por esa caja de chocolates, pero que lo lleva a un presente narrativo, es decir, nos ubica de que hay un narrador que está contando esa historia y que ya sabe todo el proceso y todo el final, ¿sí? Entonces eso incluso dentro de la secuencia narrativa es una cronología absolutamente posterior. O sea, si yo tuviera que incluirlo dentro de una síntesis argumental, que es lo que vamos a ver ahora, tendré que ponerlo al final de todo, porque esto va a pasar una vez que Dentolini, que digamos que ya haya transcurrido todo y nos hemos enterado de que Dentolini no se comió ninguno de todos los chocolates que le fueron regalando, ¿sí? Y bueno, otra cosa entonces importante es esto, que las acciones de un cuento están relacionadas como si siguieran una relación de causa y consecuencia. O sea, cada acción es la causa de la que sigue. Descubrir estas relaciones de causa-consecuencia es lo que nos permite abstraernos del texto y armar la síntesis argumental, ¿sí? Ir dándonos cuenta que para que pasara esto que pasa, ¿qué es lo que pasó anterior? Eso nos sirve para dos situaciones, tanto para la lectura como para cuando nosotros nos ponemos a escribir. Cuando nosotros escribimos y uno te dice, bueno, fíjate que no tiene tanta coherencia, es porque por ahí falta una causa para explicar una consecuencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma una secuencia narrativa? Está compuesta por lo que se llaman núcleos narrativos, que se identifican con un sustantivo abstracto, como si fuera un título, y que a la vez incluyen acciones menores. Ejemplo, núcleo narrativo. Este es el primer núcleo narrativo que tenemos de la historia que yo les acabo de contar. La desinformación de los padres de Dentolini sobre la constante repetición de curso de su hijo. O sea, ese es un núcleo narrativo importante, que sería el principal. Pero, para que esto ocurra, ¿por qué llegamos a la desinformación? Ocurren muchos hechos menores, y estos son la muerte de Lucas Baden, el cambio del director, la pérdida del dedo del director nuevo, la dificultad para leer la carta y la ruptura del contenido, y la reescritura de la carta y el cambio de información, ¿sí?
y hasta podríamos incluir, pero no formaba parte exactamente de este núcleo narrativo, pues lo que yo decía, la aparición del dedo en la carta hacia los padres, pero en realidad esa carta nunca llega, ¿sí? Entonces, por eso no lo puse, porque en realidad lo que converge en la desinformación de los padres son estos eventos, estos núcleos narrativos. Entonces, lo más importante cuando uno lee un capítulo, sobre todo así, digamos, cuanto más breve es, más fácil es armarlo, ¿no? Uno lee un capítulo, tiene que encontrar cuáles son los núcleos narrativos más importantes de ese capítulo y encontrar cuáles son los subnúcleos que hacen que se intervengan, digamos, se llegue a ese núcleo narrativo superior. Otro núcleo narrativo, entonces, de este capítulo, ustedes después lo van a leer y lo van a formular mejor, sería la consulta a Dentolini sobre la posibilidad de ir al parque, ¿sí? Y entonces ahí van a incluir todos los núcleos narrativos que aparecen, explicando las causas que llevan a eso, ¿sí? Ahora, como ven en esta construcción de núcleos narrativos, hay unas palabras marcadas en amarillo. Acá estarían faltando marcar desinformación, ruptura y cambio. Todas estas palabras con las que se formulan los núcleos narrativos son sustantivos abstractos, ¿sí? Miren, dificultad es un sustantivo abstracto de por sí. Todo el resto, desinformación, muerte, cambio, pérdida, reescritura, ruptura, y bueno, acá cambio también, provienen de verbos, ¿sí? Y esto se construye a través de lo que se llama la nominalización. Para construir las frases con las que se dé cuenta de una secuencia narrativa, se usa como recurso la nominalización. ¿En qué consiste? En la transformación de una palabra o una construcción en un sustantivo o frase. Fíjense cómo viene. De morir viene la muerte. De cambiar viene el cambio. De perder viene la pérdida. De reescribir viene reescritura. Todos estos verbos son los que yo les señalé que estaban acá. El que no incluí justamente es dificultad, porque dificultad no viene de un verbo, sino que es, hay un sustantivo abstracto en sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen que armar una secuencia narrativa y tienen que armar los núcleos narrativos, tienen que pensar cuál es la acción y ver cómo pueden transformar esa acción en un verbo. Otro ejemplo podría ser, a ver, ¿cuál fue la acción? La acción es, Matías Baden tuvo miedo porque él sintió que le agarraban el pie cuando quiso pasar al parque. Eso, o sea, yo lo dije en una oración común, con un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? ¿Cómo lo transformo en una frase nominal? Yo diría, el miedo de Matías Baden porque le agarraron el pie cuando pasó al parque. Entonces, tuvo miedo, lo cambié por el miedo. ¿Sí? No es tan sencillo, pero es una acción que tenemos que practicar. Porque cuanto más lo practiquemos, nos va a permitir reescribir lo que queramos con nuestras palabras. ¿Sí? Siempre tenemos que tratar de ver, y la forma como más caserita de poder armarlo es buscando a partir de un artículo, ¿sí? Como yo les decía acá, ¿ven? Dice morir, digo, la muerte. Cambiar, el cambio. Si yo pienso en un artículo con el que voy a comenzar la oración, es mucho más probable que me salga mucho más fácil. ¿Sí? Con esas frases que uno arma, digamos, con todos esos núcleos narrativos que uno arma, armándolos a partir de frases nominales, vamos a poder construir lo que llamamos la síntesis argumental. ¿Sí? El argumento de un relato, como dice acá, es la sucesión de acciones que ocurren desde el inicio hasta el desenlace. Pero los hechos de la narración no son todos importantes. Entonces, hay núcleos narrativos que se seleccionan para armar una secuencia. ¿Y ahí qué pasaría? Tendríamos que seleccionar primero los núcleos narrativos más importantes, después agregar los subnúcleos narrativos, como yo les mostré en el caso de la desinformación de los padres de Dentolini, y después con eso
armamos la síntesis argumental, que es el texto que se construye a partir de estos núcleos, que respeta el orden cronológico y las relaciones lógicas que quedan explicitadas con el uso de conectores. Para que tengan como una especie de receta, los pasos para redactar una síntesis argumental serían entonces los siguientes. En primer lugar, vamos a leer con atención el texto. En segundo lugar, vamos a seleccionar los núcleos narrativos, es decir, los hechos fundamentales. En tercer lugar, vamos a ordenar cronológicamente esos núcleos, que es lo que yo les decía antes, como a veces el texto mezcla la temporalidad, yo también tengo que fijarme qué es lo que me está pidiendo el texto que organice. ¿Por qué? Porque si no, yo no lo hago, si yo no hago esta parte, lo que va a pasar es que vieron cuando uno va escribiendo y dice, ah, no, pero antes pasó esto. Bueno, no, cuando yo hago la síntesis, eso tiene que quedar ordenadito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá sí o sí tengo que, en este capítulo, sí o sí, para ya les doy, digamos, el primer paso, tienen que empezar con la muerte de Lucas Baden, porque esa muerte es la que desencadenó todos los problemas que hay en este capítulo, ¿sí? Después, si hay situaciones repetidas, hay que mencionarlas una sola vez y en todo caso podemos aclarar que se repiten, pero no tenemos que mencionarlas todas las veces que se repiten. No es el caso de este capítulo, que es muy cortito y que la información es muy, muy concisa. Después dice, redactar sin emplear expresiones valorativas, es decir, no puedo opinar yo si me gusta o no me gusta, eso no, y cuidando que los conectores empleados sean los que corresponden. Y al finalizar la escritura, tengo que releer esa síntesis elaborada y comprobar que aparezca en la situación inicial, el conflicto con su resolución y la situación final. Es decir, cuando yo termino de escribir la síntesis, tengo que encontrar que tiene una coherencia como narrativa, como cualquier redacción que uno hace. Si esa coherencia no está, probablemente le falte algo. Ahora, todo esto que les dice acá hay una frase importante que es cuidando que los conectores empleados sean los que corresponden. Y para eso también les dejo una ayuda que son, acá me olvidé de poner el título, ahora después se los voy a pasar bien entonces, que son los tipos de conectores, ¿sí? Los conectores, a ver, los nombres a mí no me importan, ¿sí? Los puse acá solamente como un modo de presentarlos. Pero lo que sí les puede servir a ustedes, poder recuperar, digamos, estos conectores y ver cuál les sirve para narrar cada cosa. Hay veces que repetimos, pero porque no sabemos o no se nos ocurren nuevos conectores. Entonces, tenerlo como una ayuda nos va a permitir recurrir a este listadito, que encima es muy pequeño, no es muy, hay muchos más, ¿no? Pero bueno, puse algunos. Les va a permitir recurrir a este listado para no usar siempre los mismos. En este caso, la mayoría, digamos, abogan por el mismo significado, es decir, si yo tengo, no sé, los causales, porque debido a, por, ya que, dado que, puesto que, a causa de, pues, gracias a, es decir, todos implican causa. En la redacción que uno haga, se va a fijar cuál de estos conectores queda mejor utilizado. Pero hay que animarse a usar algunos que, aunque no formen parte de nuestro vocabulario. Por ejemplo, en este caso, si yo suelo usar, sin embargo, pero puedo usar no obstante. O sea, hay que animarse, porque en realidad cada vez estamos más grandes en nuestra edad y en nuestra forma de expresión, y entonces cuando un profe nos pide, de cualquier materia, porque esto sirve para cualquier materia, nos piden una síntesis del texto, puedo usar cualquiera de estos conectores y va a quedar bien. O sea, no me tengo que decir, ay no, pero yo no usaría no obstante para hablar. Y no, porque cuando uno escribe de una manera diferente a la que habla. Entonces hay que animarse a usar nuevo vocabulario. ¿Sí? Bien. Espero que haya quedado claro. Esperen que voy a dejar de compartir. Voy a pausar la grabación.